el físico y químico francés Guy Lussac publica la ley que lleva su nombre y que dice que a volumen constante la presión de una determinada masa de gas es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin. Hoy vamos a hablar de esta ley, la vamos a explicar brevemente al principio del vídeo y después vamos a aprender a realizar ejercicios en los que vamos a calcular la temperatura. Un vídeo muy completo, muy interesante que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo desde España dedicado a las leyes de los gases, en este caso la ley de Guy Lussac. Toma nota que comenzamos. Con este enunciado resumimos la ley de Guy Lussac, que dice: si el volumen de un gas ideal permanece constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Por un lado debemos entender lo que es un gas ideal, que es un gas teórico en el que las partículas se mueven al azar y aunque chocan entre sí, no interactúan entre ellas. Por eso se habla de gas ideal, con unas determinadas temperaturas, que en este caso deben ser a altas temperaturas y bajas presiones, porque en este caso no hay fuerzas entre esas partículas. Y siempre estaremos hablando de temperaturas absolutas, medidas en la escala de Kelvin y las presiones a una atmósfera de presión. Ahora, a continuación, entendido que el volumen debe ser constante, vamos a estar hablando de un proceso isocórico. Y hay una expresión matemática que resume esta ley, que es presión entre temperaturas se mantiene constante. ¿Eso por qué es? Pues porque estas magnitudes, la temperatura y la presión, son directamente proporcionales. Y esto nos lleva a su vez a poder establecer esta proporción que es la ley de Guy Lussac, en el que vamos a tener unas condiciones iniciales: presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2, que nos van a permitir realizar ejercicios dándonos 3 datos, por ejemplo, y para calcular el cuarto. Pero vamos a entender a qué nos referimos con temperaturas directamente proporcionales con este gráfico que yo os he hecho aquí. Si tenemos un recipiente en el que tenemos una determinada presión a una temperatura y proporcionamos calor, es decir, aumentamos la temperatura, si la temperatura aumenta, pues la presión también va a aumentar. Esto es debido a que al aumentar la temperatura, pues las partículas van a comenzar a moverse y va a haber choques entre ellas y con las paredes del recipiente. Entonces, esos choques hacen que la energía cinética de las partículas aumente y, por tanto, como se va a tratar de un proceso a volumen constante, pues la presión va a aumentar. Por eso, en este caso, estamos hablando de una presión 1 y en el segundo caso, al aumentar la temperatura, también aumenta la presión, es decir, la presión va a ser más alta. Trabajamos con 3 variables de estado en las leyes de los gases. Por un lado vamos a tener la presión, que se puede medir en atmósferas, en milímetros de mercurio, en pascales, en milibares. También vamos a tener la temperatura, que se puede medir en grados centígrados o grados Celsius, en grados Fahrenheit, pero en este caso, para todos los ejercicios, deberemos pasar la temperatura a grados Kelvin, puesto que para que se cumplan estas leyes de los gases siempre se trabaja con temperaturas absolutas en grados Kelvin. Y en cuanto al volumen, aunque en este caso va a ser a volumen constante, sí os voy a poner las unidades, que serían, por ejemplo, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, mililitros, litros, es decir, en un ejercicio nos pueden dar, pues tenemos un volumen de 5 litros de un gas, se mantiene constante. Bueno, pues vamos a saber que tenemos el volumen, aunque en estos ejercicios si nos hablan que es constante, pues en el volumen no lo vamos a utilizar. Ahora ya vamos a trabajar este primer ejercicio que dice: un gas se encuentra a una presión de 1,30 atmósferas y a una temperatura de 100 grados centígrados y se comprime hasta llegar a 6,5 atmósferas.
¿Cuál será la temperatura final del gas si el volumen permanece constante? El volumen constante nos va a indicar que vamos a poder aplicar esta ley de Gay-Lussac. Aplicaremos por tanto esta fórmula, pero en estos ejercicios debemos primero identificar datos iniciales y finales. Tenemos por un lado la presión de 1,30 atmósferas. Entonces esta sería la presión 1, sería 1,30 atmósferas. Y una temperatura de 100 grados centígrados, es decir, la temperatura 1 sería igual a 100 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final? O sea que lo que nos piden es la T2. Si se comprime y llega hasta 6,5 atmósferas, entonces la presión 2 sería igual a 6,5 atmósferas. Es decir, la presión 2 será mayor que la presión 1. A mayor presión, eso querrá decir que la temperatura también será mayor. A mayor presión, mayor temperatura. Se cumplirá lo que hemos explicado antes. Así que ahora lo primero que debemos hacer en estos ejercicios es comprobar que las presiones pueden venir en cualquier unidad, pero eso sí, las dos deben venir en la misma. Pueden venir en atmósferas, podrían venir en milímetros de mercurio. En este caso, por ejemplo, vienen en atmósferas, pero la inicial y la final vienen en lo mismo, porque si viniesen en diferentes unidades las tendríamos que cambiar. En este caso no es necesario. Y ahora vamos a hacer ese cambio de la temperatura, que sería que la temperatura 1 sería igual a 100 grados centígrados y para pasarla a Kelvin debemos sumar 273. Así que 273 y nos va a dar igual a 373 Kelvin. Ya tenemos la temperatura en Kelvin, 373 Kelvin sería la temperatura 1. Y ahora ya sí, vamos a pasar a aplicar esta ley de los gases y resolvemos el ejercicio. Vamos a aplicar entonces para resolver el ejercicio la ley de Gay-Lussac. Así que vamos a sustituir los datos. La presión 1 que la tenemos, que es 1,3 atmósferas. Partido por la temperatura 1, que también la tenemos, que es 373 Kelvin. Y eso va a ser igual a la presión 2, que también la tenemos, que son 6,5 atmósferas, partido por T2. Y ahora sería, tenemos que despejar la T2. Multiplicamos en cruz 373 por 6,5, 373K por 6,5 atmósferas, dividido entre 1,3 atmósferas. Se nos van atmósferas con atmósferas y ya nos va a quedar 373 por 6,5 entre 1,3, y eso va a dar igual a 1865 Kelvin. Ahora a continuación trabajamos un segundo ejemplo que dice: ¿qué temperatura alcanzará un gas sometido a 883 milímetros de mercurio de presión si su temperatura era de 5 grados a 760 milímetros de mercurio y a volumen constante? Un dato muy importante que yo ya os dejé aquí, al ser a volumen constante y hablamos de un gas, podemos aplicar, porque tenemos presiones y temperaturas, esta ley de Gay-Lussac. Así que te propongo que puedes pausar un momentito el vídeo, intentar resolver este ejercicio y ahora a continuación lo explicamos. Vamos a tomarnos nota de todos los datos que nos da, que dice que qué temperatura alcanzará un gas sometido a 883 milímetros de presión. Si su temperatura era, habla de que la temperatura era, o sea, estamos hablando de una temperatura inicial, así que vamos a saber que la temperatura 1, es decir, la temperatura inicial va a ser 5 grados centígrados. Y la presión inicial 760 milímetros de mercurio. Tenemos que tener en cuenta que si nos dan la temperatura inicial en grados centígrados, muy importante, la tenemos que pasar a grados Kelvin, porque si no, no se puede hacer el ejercicio. Siempre vamos a trabajar con la escala absoluta de temperaturas. Así que tenemos 5 grados centígrados. Para pasar a Kelvin diríamos pues que 5 grados centígrados más 273, eso nos daría ya la temperatura en Kelvin, que sería 278 Kelvin. Así que ese dato lo tomamos nota, 278 K.
La temperatura final dice qué temperatura se alcanzará, o sea que la temperatura que piden es la T2. Y ahora nos dan un dato que es que la presión, que sería 883 en la presión final. Con estos datos podemos ya aplicar esta fórmula y resolver el ejercicio. Sustituimos entonces los datos que tenemos, que sería la presión inicial 760 milímetros de mercurio. Hemos dicho que las presiones se podrían dar en diferentes unidades, podrían venir en atmósferas, como en el ejemplo anterior, milímetros de mercurio, milibares, pascales. Podemos utilizar cualquier unidad, eso sí, datos iniciales y datos finales deben venir en la misma unidad. Entonces aquí tenemos la presión inicial y la presión final en las mismas unidades. Ahora ya tenemos presión 1 partido por la temperatura 1, que sería 278 Kelvin, y eso sería igual a la presión 2, que es 883, dividido entre la temperatura 2, que es el dato que piden. Así que, como este dato es el que se pide, pues vamos a despejarlo. T2 sería igual a... Multiplicamos en cruz, es decir, pondríamos 883 milímetros de mercurio por 278 Kelvin y dividimos entre 760 milímetros de mercurio. Se nos van milímetros de mercurio y milímetros de mercurio, y después de efectuar esta operación, 883 por 278 y dividirlo entre 760 nos daría 323 Kelvin. Grados de temperatura en Kelvin, temperaturas absolutas, y vamos a comprobar por qué. ¿Qué ha ocurrido? Que la presión ha aumentado. Este aumento de presión, hemos dicho que al ser temperatura y presión directamente proporcionales, ha sido porque al aumentar la temperatura aumenta la presión. Es decir, teníamos 760 y ahora tenemos 883, pues ahora en la temperatura final inicial, que era 278, pues la final también aumenta. Al aumentar la presión, aumenta la temperatura. Magnitudes directamente proporcionales. Terminamos con un resumen final sobre las leyes de los gases. Estados de la materia. Leyes de los gases. Ley de Gay-Lussac. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio. Un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia. La materia tiene unas propiedades generales, como la masa y el volumen, y unas propiedades características: densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, la materia se puede presentar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Como propiedades de los gases podemos destacar que su masa es fija, forma variable, volumen variable, son compresibles y pueden fluir. La ley de Gay-Lussac, enunciada por Gay-Lussac en 1802, habla de que si el volumen de un gas permanece constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Conclusión: presión y temperatura en Kelvin son directamente proporcionales. La podríamos resumir con este enunciado: la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si el volumen permanece constante. Esta sería la fórmula que aplicamos para resolver los ejercicios, siendo T temperatura y P presión, a volumen constante, tratándose de un proceso isocórico. Y hasta aquí llegó este vídeo. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!
Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.